Durante casi 3 meses, él miró el anuncio de la novia por correo como si pudiera volverse en su contra si bajaba la guardia. Las noches en el rancho eran las peores. Una vez que el sol se ponía detrás de las colinas, el silencio se instalaba pesado y cruel. El silencio tenía una forma de meterse bajo la piel de un hombre. Cuando pasaba demasiados años solo, se decía a sí mismo que esto no era sobre amor. Nunca lo fue. El amor era para tontos y hombres más jóvenes. Esto era sobre practicidad. Una casa necesitaba el toque de una mujer. Un hombre necesitaba compañía. Esa era la historia que se vendía a sí mismo noche tras noche hasta que sonaba lo suficientemente verdadera para actuar. Así que cuando la diligencia finalmente llegó al pueblo, ruedas chirriando y polvo levantándose como una señal de advertencia. Su estómago cayó fuerte. Sabía antes de verla que algo estaba mal. Bajó la novia que había pedido como suministros de un catálogo. Y justo allí, de pie en la calle abierta, supo que había cometido un error que no podría deshacer fácilmente. Ella no era lo que imaginaba, no suave, no tímida, no nerviosa ni de ojos abiertos. No parecía que se desmayaría si una vaca se movía demasiado fuerte. Se mantenía alta, barbilla levantada, ojos agudos y firmes. Su vestido era sencillo y gastado por el viaje, pero lo llevaba con fuerza tranquila. Miró alrededor del pueblo, al ranchero, a toda la situación, como si ya estuviera decidiendo si valía la pena su tiempo. Esa es ella, murmuró, bajando su sombrero, aunque todos cerca lo oyeron. En pueblos pequeños todo se oye. Ella lo vio de inmediato, caminó directo hacia él y extendió la mano. ¿Eres tú el que me mandó llamar?, preguntó. Su voz era calmada. Sin miedo en ella. Eso solo lo sacudió. Las mujeres por aquí solían mantener los ojos bajos y las voces suaves. Esta lo miró como si no se encogería ante nadie. Él le estrechó la mano sin pensar, luego deseó no haberlo hecho. Su agarre era firme, confiado. Eso no era lo que pensó que había firmado. El viaje de regreso al rancho pasó en un silencio espeso. Él miró al frente, mandíbula apretada, ya pensando en formas de arreglar este lío. Tal vez podría pagarle justo y enviarla de vuelta al este. Tal vez la vida del rancho la asustaría por sí sola. Cualquier cosa para deshacer el error sentado a su lado. Ella tampoco habló mucho. Observó la tierra pasar. Los campos abiertos, las cercas rotas, la casa desgastada de pie sola contra el cielo. No se quejó, no la alabó tampoco. Solo observó. Y de alguna forma eso lo empeoró. El rancho parecía cansado, como si hubiera estado luchando contra la tierra demasiado tiempo sin ayuda. Adentro, le mostró la cocina, el dormitorio, los huesos desnudos de una vida construida solo. No es mucho, dijo, ya a la defensiva. He vivido con menos, respondió ella. Eso lo detuvo en seco. Para el atardecer, el pueblo ya tenía opiniones. El chisme se extendía más rápido que el fuego en hierba seca. Todos sabían que la novia por correo había llegado y para la cena decidieron que era equivocada para él. Demasiado audaz, demasiado callada, demasiado algo. Él sintió las miradas cuando pasaban por el pueblo juntos, curiosas, juzgadoras, hambrientas de una historia. Lo odiaba. Odiaba que ella ahora fuera parte de su mundo, quisiera o no. Esa noche se sentó al borde de su cama con las botas aún puestas. Había pedido una solución a la soledad. No una mujer con espina dorsal y opiniones. El arrepentimiento se instaló profundo. Se dijo a sí mismo que ese era el precio de la desesperación. En la otra habitación, ella desempacó sus pocas pertenencias con cuidado. Las colocó como si pretendiera quedarse. Tal vez para siempre. Ese pensamiento le retorció el estómago. Ella no estaba rogando aprobación, no llorando por los bordes ásperos del lugar. Actuaba como si perteneciera donde estuviera parada. Se dijo a sí mismo que esto era temporal, solo hasta encontrar una forma educada de salir. Pero mientras el viento golpeaba las paredes esa noche, un pensamiento lo molestaba más que el arrepentimiento. Esta mujer no parecía alguien que se iría fácilmente.
Y en el fondo eso lo asustaba más que estar solo nunca lo había hecho. La mañana llegó fría y lenta. El tipo de frío que se metía en los huesos antes de abrir los ojos. Se levantó antes del amanecer como siempre, poniéndose las botas, listo para otro día tranquilo. Solo que la casa ya no se sentía vacía. Oyó movimiento. Una taza en la mesa, un sonido bajo desde la cocina. Ella ya estaba despierta, de pie en la estufa, tratando de sacar calor de ella. El café era débil, pero estaba caliente, y eso importaba. Le sirvió una taza y la deslizó por la mesa sin preguntar. Él la tomó con un solo asentimiento. Ese fue su primer acuerdo tácito. Se movían alrededor uno del otro con cuidado, como animales cansados compartiendo espacio. Las comidas eran rígidas, las palabras pocas. Él comía rápido, ella lento, observándolo como si estudiara al hombre atado a su futuro. El rancho no esperaba comodidad. Cercas necesitaban arreglo. Animales necesitaban comida. Esperaba que ella se quedara adentro. En cambio, lo siguió afuera, mangas arremangadas, preguntando dónde podía ayudar. No tienes que hacer todo eso, dijo él. No vine tan lejos para sentarme bonita, respondió ella. Trabajó más duro de lo que esperaba. Sus manos se ampollaban. La tierra manchaba su piel. No se quejó ni una vez. Cuando tropezaba, se levantaba de nuevo. Él fingía no mirar, pero sus suposiciones empezaron a romperse. Las noches seguían frías. La conversación seguía delgada. Dormía ligero, consciente de que había alguien más bajo su techo. Ella también yacía despierta, preguntándose si había hecho la apuesta más grande de su vida. La soledad colgaba entre ellos, afilada y pesada. A veces se resbalaba, solo un poco. Una risa compartida cuando una mula volcó un balde, un momento tranquilo viendo el sol hundirse bajo. Esos momentos lo asustaban. La esperanza se sentía peligrosa. El pueblo lo empeoraba. La gente miraba, susurraba. Él mantenía la mandíbula apretada. Ella mantenía la cabeza alta. Oía cada palabra. Solo se negaba a dejar que la cortara. 3 días antes de que golpeara la tormenta, el cielo empezó a actuar mal. El sol desapareció detrás de nubes gruesas. Los animales se pusieron inquietos. El viento cortaba más frío de lo que debería. Había visto mal tiempo antes, pero esto se sentía personal. Ella también lo sintió. El aire se sentía pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Para la segunda noche, la nieve empezó a caer suave y sigilosa. Bonita al principio, por la mañana se volvió cruel. El viento aullaba. La nieve enterraba la tierra rápido. Cercas desaparecían. Senderos se perdían. El pueblo quedó cortado. Ahora solo eran ellos. Y una tormenta que no se preocupaba por el arrepentimiento. Él se trabajó en crudo, tapando puntos débiles, trayendo madera, revisando los animales. Ella se quedó justo con él. Cuando el viento casi la tumbó, él agarró su brazo sin pensar. Miedo brilló en sus ojos. No de él, de perder esta pelea. La casa gemía bajo el peso de la tormenta. La nieve se acumulaba alta. Racionaron comida. Contaron velas. Esto ya no era sobre un matrimonio incómodo. Era sobre sobrevivir la noche. Mientras la tormenta crecía más fuerte, algo cambió. El respeto se instaló. Silencioso y sólido. Cuando se acurrucaron cerca del fuego, compartiendo calor, ninguno habló. Afuera, el viento gritaba. Adentro, 2 corazones tercos se mantenían firmes, y la tormenta apenas empezaba. La tormenta no cedió con la noche. Creció dientes. Los vientos golpeaban la casa como si quisieran arrancarla tabla por tabla. La nieve se colaba por cada grieta, no importaba cuánto intentaran detenerla. El fuego ardía bajo y terco como si luchara contra la tormenta igual que ellos. El mundo afuera desapareció en ruido blanco y oscuridad. Adentro todo se redujo a calor, aliento y confianza. Se turnaban para alimentar el fuego,
Se turnaban para revisar las paredes. Ninguno se quejó. El miedo tenía una forma de cortar la tontería limpia de una persona. Cuando él espetó sobre la pila de madera bajando, ella espetó de vuelta sobre él tomando riesgos que podían matarlo. Las palabras vinieron afiladas, pero se enfriaron igual de rápido. No había espacio para orgullo ahora, solo supervivencia. En medio de la noche, un sonido partió el aire, un estruendo del granero. Él agarró su abrigo sin pensar. Ella atrapó su brazo. No vayas solo allá afuera, dijo. Su voz tembló solo un poco. Tengo que, respondió él. Si los animales se asustan, perdemos todo. Ella asintió una vez. Entonces voy. Él quiso discutir. No lo hizo. Afuera la tormenta golpeó como una pared. La nieve los cegaba. El viento casi los dejó de rodillas. Avanzaron lento. Una mano en la cuerda atada entre ellos, la otra tanteando adelante. La puerta del granero colgaba torcida, medio arrancada. Adentro los animales estaban locos de miedo. Ella les habló bajo y firme, igual que le hablaba a él cuando se ponía terco. El sonido de su voz cortaba el caos. Él trabajó rápido, manos entumecidas, arreglando lo que podía. En un momento, una viga se movió y casi le aplastó la pierna. Ella lo jaló atrás con fuerza que él no sabía que tenía. Por un segundo, se miraron, aliento entrecortado. Ahí fue cuando lo vio. Ella no tenía miedo de la tormenta. Tenía miedo de perderlo. Regresaron a la casa, temblando y empapados. El agotamiento golpeó fuerte. Ella se sentó junto al fuego, frotando sus manos. Él sirvió el último café y se lo dio sin pensar. Ella lo tomó, dedos rozando los suyos. Ninguno se apartó. Más tarde, envueltos en mantas cerca del fuego, la casa crujiendo alrededor, ella finalmente habló. ¿Te arrepientes de haberme pedido, verdad? La pregunta cayó pesada. Sin lugar para esconderse, él miró al fuego un largo momento. Sí, dijo, luego se corrigió. Lo hice. Ella sintió como si ya lo supiera. Justo. Algo se soltó entonces. Las palabras salieron. Le contó sobre la soledad, sobre noches tan quietas que se sentían ruidosas. Sobre cómo pedir una novia se sintió más fácil que admitir que no podía soportar estar solo más. Admitió que esperaba a alguien callada. Fácil. Alguien que encajara en los espacios vacíos de su vida sin cambiarla. Ella soltó una risa corta. No cruel, honesta. Mi turno, dijo. Le contó sobre la vida que dejó en el este. Sobre sobrevivir raspando. Sobre trabajo que pagaba poco y tomaba más de lo que daba. Sobre hombres que prometían seguridad y entregaban control. Responder el anuncio no había sido romance. Había sido supervivencia. Supongo que ambos nos mentimos a nosotros mismos, dijo él. Diferencias, respondió ella. Sigo de pie. Por primera vez, él sonrió. No mucho, pero real. La tormenta siguió rugiendo, pero adentro algo se asentó. Respeto. Crudo y sin pulir. Ya no miraba un error. Miraba a una mujer que había luchado por llegar aquí, igual que él había luchado por quedarse vivo en esta tierra. Pensé en enviarte lejos, admitió. Ella lo miró sin pestañear. Lo imaginé, pero no me quedo donde no me quieren. Eso es justo, dijo él. Todo lo que pido es una oportunidad para hacer esto bien. No se tocaron, no apresuraron nada. Cuando su mano rozó la suya por accidente, el calor se extendió en lugar de chispas. Se sintió ganado. Cuando el agotamiento finalmente los arrastró, no había pared entre ellos, solo comprensión tranquila. El fuego ardía bajo. El arrepentimiento aflojó su agarre. La tormenta se alejó lenta. El viento cedió. La nieve dejó de caer. La luz de la mañana reveló un rancho casi aplastado. Cercas enterradas. El techo del granero medio ido. Montones tragaron la tierra. Ella salió afuera envuelta en su abrigo.
Él no pidió que se lo devolviera. Parece que tenemos trabajo, dijo. Trabajaron hombro con hombro todo el día cavando, reparando, moviéndose como equipo. Él dejó de ladrar órdenes. Ella dejó de pedir permiso. La confianza se asentó sólida y real. Por la tarde, jinetes del pueblo se abrieron paso. Con ellos vinieron miradas y susurros. Un hombre río. La tormenta casi ahuyenta a tu novia, ¿eh? Algo se rompió dentro de él. Se quedó, dijo. Trabajó más duro que la mayoría de los hombres que conozco. El silencio siguió. Esa noche, después de que el chisme del pueblo lo siguiera a casa, ella empacó sus cosas. Puedo irme, dijo. No seré la razón por la que te conviertas en broma. Él se paró frente a la puerta. Esto no es sobre ellos. Es sobre nosotros. Te elijo a ti. No por soledad. Por respeto. Ella asintió una vez. Acuerdo hecho. La tormenta había roto cercas y techos. También había roto las viejas reglas por las que vivía, y ninguno de los dos volvería a ser el mismo. La primavera no llegó con ruido ni celebración. Llegó lenta y cuidadosa, como probando si era bienvenida. La nieve se derritió en lodo espeso. El lodo se volvió brotes verdes finos. La tierra respiró de nuevo. El rancho se veía áspero, marcado por el invierno, pero se mantenía igual que ellos. Las mañanas cambiaron. El café sabía mejor. El silencio ya no se sentía afilado. Se sentía compartido. Trabajaban lado a lado sin pensarlo. Movimientos fáciles, palabras simples. Donde el matrimonio una vez se sintió como una trampa para él, ahora se sentía como tener a alguien cuidando tu espalda cuando el mundo se ponía cruel. Notaba cosas pequeñas. La forma en que tarareaba mientras cocinaba, la forma en que hablaba a los caballos como si entendieran cada palabra. A veces se sorprendía mirándola y no apartaba la vista lo suficientemente rápido. Ella lo notaba, levantaba una ceja, no decía nada como si supiera exactamente lo que le había hecho. Aún discutían. El amor real no era limpio ni callado. Era arena y concesión. Pero sus peleas terminaban diferente ahora. Sin amenazas, sin muros, solo verdad puesta plana hasta que tuviera sentido de nuevo. El pueblo llegó alrededor lento, igual que la primavera. La gente dejó de mirar tan fuerte, empezó a asentir. Algunos incluso pedían su consejo. Ella no presumía, solo se mantenía alta y manejaba el negocio. Él la veía ganar respeto de la forma dura, y eso llenaba su pecho con algo cálido y orgulloso. Una tarde, mientras el sol se hundía bajo y pintaba el cielo de oro y rojo, lo dijo en voz alta. Ese anuncio que envié, el mejor error que jamás cometí. Ella rió suave y real, divertido. Pensaba lo mismo. Hablaron del futuro entonces. No sueños grandes, sólidos. Mejores cercas, un jardín más grande, tal vez niños algún día si el mundo lo permitía. Esto ya no era sobre escapar la soledad. Era sobre construir algo que pudiera durar. Entendía el arrepentimiento diferente ahora. No era un castigo. Era un maestro. El amor no llegaba ordenado y fácil. A veces rastreaba lodo por tu casa y exigía que crecieras. La tormenta de 1885 se volvió leyenda en el pueblo. La gente la contaba como historia de fantasmas. Como enterró el valle. Como los hombres casi se congelaron. Como el rancho apenas sobrevivió. Pero para él marcó una línea. Antes y después. Una noche tranquila, estrellas gruesas arriba. La atrajo cerca en el porche, brazo alrededor de sus hombros como si siempre hubiera pertenecido ahí. Sin miedo, sin duda, solo paz. Ya no se arrepentía de haber pedido una novia. Se arrepentía de haber pensado alguna vez que el amor era algo que podías controlar. The Wild Was Love Vibe.